Análisis de la antiderivación definida cuando se aplica al estudio de fenómenos en los que se transfiere masa y energía a tasas variables, considerando los efectos relativistas y cuánticos. Un trabajo de Víctor Manuel Alcibíades Félix Pérez. Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Resumen. Este documento pone a disposición de todos los interesados los razonamientos y planteamientos más recientes de su autor, tema que él ha venido desarrollando desde junio del año 2012 y sobre el que ha realizado varias publicaciones bajo títulos que se indican más adelante. Con esta investigación sobre matemática y física se ha determinado que cuando se utiliza la integral definida para determinar el trabajo que realiza una fuerza que aumenta en forma escalonada lo más aproximadamente posible a una función que crece continuamente, entonces el valor que resulta de la integral definida de esta función es mayor que el verdadero trabajo que realiza la fuerza, independientemente de que el aumento sea rectilíneo, estrictamente cóncavo o estrictamente convexo. También se ha encontrado que cuando la fuerza disminuye en forma escalonada, lo más aproximadamente posible a una función que disminuye continuamente, entonces la integral definida de esa función tiene un valor menor que el verdadero trabajo que realiza la fuerza, independientemente de que la disminución sea rectilínea, estrictamente cóncava o estrictamente convexa. Además, se demuestra en base a la definición que en física se hace del trabajo producido por una fuerza que si una fuerza variara continuamente, o sea, que no fuera constante en ningún momento, entonces el trabajo efectuado por la fuerza es cero, ya que para que una fuerza pueda producir trabajo debe permanecer constante durante el desplazamiento, debe permanecer constante durante desplazamientos finitos o infinitesimales del sistema en que se ejerce. Por tanto, con este estudio se hace un nuevo aporte al conocimiento científico que se resume de la forma siguiente: que para un determinado valor de una integral definida utilizada para calcular el trabajo de una fuerza, el trabajo real puede ser mayor, menor o igual al valor de la integral definida dependiendo de si la fuerza aumenta, disminuye o se mantiene constante durante el desplazamiento del sistema al que se aplica. Estos hallazgos pueden tener enorme importancia para la física en general, pero especialmente en las investigaciones sobre partículas y pequeños sistemas de materia y energía, en cuyos análisis se acostumbra a utilizar la integral definida y operaciones matemáticas equivalentes a la misma, como las usadas al resolver ecuaciones diferenciales bajo condiciones iniciales y de fronteras. Las consecuencias de los resultados de este estudio
podrían conducir a una revisión de los conceptos básicos de la física, como los de la relatividad o los de la física cuántica, entre otros, siempre que en los fenómenos que se estudien haya fuerzas efectuando trabajo y flujos de materia y de energía a tasas variables respecto al tiempo, condiciones a las que generalmente se desarrollan los fenómenos de la naturaleza, tantos los físicos, los químicos y los biológicos. Es que es de interés científico poder medir con precisión la diferencia entre los posibles estados cósmicos que podría presentar un determinado sistema cuando transfiere o se le transfiere una cantidad específica de materia-energía a tasa constante, a tasa creciente o a tasa decreciente para cada situación en la que la cantidad de energía transferida sea grande, mediana, pequeña o muy pequeña, y que el contenido de masa energía del sistema analizado sea grande, mediano, pequeño o muy pequeño. Con fines de determinar el grado de veracidad de las conclusiones de la investigación, se ha recomendado la realización de determinados experimentos sobre los que se hacen predicciones fundamentadas en los planteamientos teóricos que se derivan de los conceptos científicos utilizados, predicciones que, de comprobarse completamente o en parte, servirían para determinar el verdadero valor de los hallazgos de este estudio, los que podrían impactar intensamente sobre el grado de certidumbre del popular principio conocido como ley de la conservación de la materia y la energía, y también como primera ley de la termodinámica. En este documento se recomienda realizar un experimento diferente a los sugeridos anteriormente, con la finalidad de evaluar un nuevo planteamiento en cuanto a que el trabajo que efectúan las fuerzas que están presentes en puntos espaciales continuos de un campo de fuerza, como es el gravitacional, entre otros, es discreto, o sea, en forma de cuantos energéticos. También se expone sobre el valor y la significación que podrían tener las conclusiones de la presente investigación al considerarlas e interpretarlas conjuntamente con los conceptos y las teorías más relevantes de la física actual, de los que se hace una muy sucinta relación. Conviene destacar que al final del presente documento se anexa una parte publicada en el documento que antes que el autor puso a disposición sobre el mismo tema, el cual ha sido detalladamente examinado y corregido, por lo que esa parte debe utilizarse como se expone ahora. Prólogo. Nuevos razonamientos sobre este tema, que ha estado desarrollándose desde junio del año 2012, han conducido a preparar y publicar el presente documento, en el cual se hacen planteamientos nuevos
sobre la naturaleza discreta del trabajo que efectúan los campos de fuerzas constituidos por fuerzas que están presentes en puntos continuos del espacio, como sería el de la gravedad o el de fuerzas eléctricas y magnéticas que se establecen por la acción de cargas eléctricas estáticas y en movimiento. Para determinar el grado de veracidad de ese novedoso planteamiento se ha concebido un experimento que puede efectuarse en condiciones controladas en laboratorios donde existan instrumentos de medición de alta precisión. Por otra parte, y con la finalidad de integrar los razonamientos en que se sustentan las conclusiones y predicciones de este estudio a las teorías y conceptos más relevantes de la física actual, se hace una sucinta relación de los mismos, destacando en qué sentido este trabajo pudiera servir para una mejor comprensión de los retos que enfrenta actualmente las ciencias en valiosas áreas del conocimiento científico, como los relativos a la física de partículas y a las fuerzas por las que éstas interactúan, a la física cuántica y a la relativista, cuando se aplican al micro y macrocosmos, que se presenta como un complejo de ondas de partículas que intercambian sus naturalezas y efectos inciertos en los espacios que ocupan, los que contienen a veces tan poca energía que se le ha denominado energía del vacío, que no obstante su cantidad es de enorme significación en determinados fenómenos cósmicos. Si se llegara a determinar que las conclusiones del presente estudio tienen algún valor científico, entonces serían de gran utilidad para explicar el origen y naturaleza de lo que constituye aproximadamente el 94% de todo lo que existe en el cosmos que estudiamos en la actualidad, cuya composición y propiedades desconocemos y por lo que a una de sus partes se denomina materia oscura y a la restante energía oscura. Introducción. En este estudio, su autor, Víctor Manuel Alcibíades Félix Pérez, presenta sus más recientes razonamientos en cuanto a sus pensamientos científicos sobre los conceptos físicos de trabajo y energía y la forma de cuantificarlos cuando los fenómenos de interés ocurren en presencia de fuerzas que varían continuamente en magnitud y o en dirección y o con tasas de transferencias de masa-energía que crecen o decrecen continuamente. Este trabajo es una continuación de los otros que él ha publicado, por lo que se recomienda que el lector también lea y analice los anteriores, muy especialmente aquellos que están disponibles desde el periodo de marzo a agosto del año 2016 y que llevan los siguientes títulos: autoevaluación de los planteamientos publicados anteriormente por Víctor Manuel Alcibíades Félix Pérez sobre la integral definida, las matemáticas, la física y el cosmos.
Precisiones en relación a los planteamientos publicados anteriormente por Víctor Manuel Alcibíades Félix Pérez sobre la integral definida, la matemática, la física y el cosmos. Nuevos aportes y precisiones sobre la integral definida, la matemática, la física y el cosmos, correspondientes al período de abril-agosto de 2016. En esta publicación se detallan aspectos conceptuales tratados anteriormente, ampliándolos y relacionándolos con los conocimientos fundamentales en los que se sustenta la física relativista y la cuántica, con la esperanza de que así puedan entenderse y valorarse más fácilmente las propuestas que ya se han hecho y otras que se hacen en el presente trabajo sobre los necesarios ajustes que deberían efectuarse a los principios y leyes de la física actual cuando los fenómenos se estudian, se desarrollan con flujos de masa-energía a tasas variables, fruto de fuerzas mecánicas, eléctricas, magnéticas o gravitacionales variables o por transferencias al sistema de bajo análisis de flujos de masa y energía a velocidad variable. Cabe destacar que en el anexo de este documento se exponen correcciones a publicaciones anteriores. Se espera por consiguiente que la presente publicación contribuya a una mejor comprensión de los fenómenos cósmicos, especialmente aquellos que ocurren entre las cosas más pequeñas o con flujos másicos y o energéticos de elevada intensidad, como así ocurre durante reacciones nucleares, en sismos y en los hoyos negros, entre otros muchos casos. Es que la humanidad siempre tendrá como su mayor reto alcanzar la capacidad de percibir y medir las cosas más pequeñas que existen en el cosmos para poder establecer sus interrelaciones con fines de comprender completamente sus consecuencias, las que observamos y seguiremos observando como fenómenos complejos que ocurren con elevadísima frecuencia en cada punto de la Tierra y en los demás que componen el universo o los universos cercanos y lejanos. Sin embargo, es admirable lo que se ha logrado y se sigue logrando en el dominio del conocimiento sobre la naturaleza de las cosas, las que primero se consideraban formadas por un conjunto de partículas materiales, después como compuestas por partículas materiales y ondas energéticas, y finalmente hechas de entidades que se comportan como partículas materiales y no materiales unas veces, y en otras ocasiones como ondas electromagnéticas y no electromagnéticas, mecanocuánticas, según las circunstancias y condiciones donde se desarrollan los fenómenos. Es más, en la actualidad se acepta que la masa y la energía ordinaria se convierten en en la otra, y que ambas están constituidas por campos eléctricos, magnéticos y probabilísticos, funciones de onda mecanocuánticas que interactúan continuamente cuando sus magnitudes varían. Por ese motivo es de suma importancia dominar todo lo relacionado con ondas cuánticas, entre las que
se encuentran las electromagnéticas que se desplazan en el vacío en ausencia de lo que hasta ahora hemos percibido en forma de ondas sinusoidales completas que llevan consigo paquetes energéticos denominados cuantos o fotones. De esa materia energía ordinaria también se sabe que interrelaciona consigo misma mediante campos gravitacionales que modifican el espacio-tiempo. Pero los enormes avances científicos alcanzados no impiden que a medida que estudiemos las entidades más pequeñas del cosmos, no pudiéramos encontrar cosas compuestas por uno, dos o más campos, algunos eléctricos, magnéticos o gravitacionales y otros de naturaleza hasta ahora desconocida, que escapan a nuestra actual capacidad de percepción y medición. Las intensidades de esos campos pudieran transmitirse no solo en forma de ondas completas, sino como fracciones de ondas con caídas y elevaciones discontinuas de sus magnitudes, o sea, de forma abrupta. Es con ese enfoque que se espera que en el presente estudio contribuya al conocimiento científico. Al relacionar los conceptos desarrollados por el autor en sus investigaciones, se podrá entender más fácilmente los necesarios ajustes conceptuales que él propone que deben realizarse en las referidas teorías científicas, que son las más aceptadas en la actualidad a los fines de poder explicar el intercambio fotónico por motivo de las fuerzas electromagnéticas y las diferencias que existen entre científicos en cuanto al uso de los conceptos masa en reposo y masa relativista. Segundo, efectos de las condiciones de frontera y las iniciales y finales cuando la antiderivación matemática se utiliza para cuantificar el trabajo de una fuerza y o la cantidad de materia y o de energía que se transfiere. Basado en los hallazgos encontrados y las demostraciones efectuadas en las publicaciones anteriores, se reitera que cuando se utiliza la antiderivación definida, integral definida o solución de una ecuación diferencial bajo condiciones de frontera, ya sea en una, en dos o en tres dimensiones espaciales, para determinar el trabajo de una fuerza, el valor que resulta no es exactamente igual al trabajo físico efectuado por la fuerza, siempre y cuando la función sometida a antiderivación, el integrando en la operación de integración, varíe continuamente con la posición espacial. Es que debe tenerse presente que la antiderivación matemática definida para un determinado integrando o función sujeta a antiderivación produce un mismo valor absoluto cuando se intercambian las dos fronteras en cada dimensión espacial, pero eso no es lo que ocurre en cuanto al valor real del trabajo físico, ya que la magnitud del trabajo físico, no solo su signo, depende del orden en que
se realiza la antiderivación definida. Si se intercambian las condiciones de fronteras para cualquier dimensión en la que la función sujeta a antiderivación, el integrando en la operación de integración varía continuamente en magnitud en el espacio. Entonces, el trabajo real, el trabajo físico, cambia de valor, no solo en signo. Esto resulta, como así se expuso detalladamente en las publicaciones anteriores, por motivo de la definición matemática de trabajo de una fuerza que, según este concepto matemático, solo es posible producir trabajo físico si la fuerza en consideración es distinta de cero y si además permanece constante durante determinados desplazamientos del desplazamiento total del sistema analizado, aunque esos desplazamientos sean de orden infinitesimal. De otra forma, no es posible producir trabajo real, trabajo físico, según la definición matemática de trabajo. Si fuera posible, si se demostrara que en verdad se produce trabajo real, trabajo físico en condiciones distintas a las que establece claramente el concepto matemático de trabajo, entonces es necesario cambiar esa definición de trabajo, y en caso de que no se encuentre otra forma para definirlo, entonces habría que reconocer que la definición matemática de trabajo es sólo una aproximación al verdadero valor del trabajo real, del trabajo físico, y que por tanto procede como se recomienda en la presente publicación, que se realicen los ajustes conceptuales pertinentes a la actual definición matemática de trabajo, para que se reconozca explícitamente los errores que se cometen al utilizar esa definición, los que pudieran ser despreciables en determinadas situaciones y circunstancias, que no así en otras ocasiones en las que los errores pueden representar valores energéticos significativos en relación a la totalidad de masa-energía involucrada en un fenómeno específico. Además, debe tenerse presente que el error puede ser acumulativo, dependiendo de la naturaleza de los numerosos microfenómenos que constituyan el fenómeno total que se analiza. Por estos motivos, a un mismo valor de una integral definida puede corresponder dos cantidades distintas de trabajo real, no sólo distintos en signos, sino también en magnitudes distintas de trabajo real del mismo signo. Esto puede ocurrir cuando se realiza la integral definida para cuantificar trabajo real entre las mismas condiciones de frontera, pero con su orden invertido y el integrando aumentando continuamente con la posición espacial en un caso y disminuyendo en el otro. De forma similar, esas conclusiones son aplicables cuando la expresión matemática que define el impulso de una fuerza se utiliza para determinar mediante antiderivación definida el cambio de cantidad de movimiento real, el cambio de cantidad de movimiento físico en los casos en los que la función
que se antideriva cambia continuamente en magnitud en función del tiempo. Similarmente, esas mismas conclusiones también son aplicables cuando se cuantifica la cantidad de materia y o energía que se transfiere de un sistema a su entorno y viceversa, en los casos en los que se utiliza antiderivación definida para tal fin y la tasa a la que se transfiere la masa y o energía varía continuamente con el tiempo. Se hace constar que esas conclusiones son válidas para la física clásica, como también para la física relativista, tal y como se expuso y demostró en las publicaciones citadas por el presente autor. Tercero, campos de fuerzas conservativas y no conservativas. En base a las demostraciones efectuadas y las conclusiones arribadas en las referidas publicaciones del presente autor, se llega a la siguiente conclusión que contradice las conclusiones actuales de las ciencias en cuanto a que el campo de fuerzas gravitatorias y el que producen partículas estáticas eléctricamente cargadas son campos conservativos. En realidad, cualquier campo cuyas fuerzas varíen continuamente con las posiciones espaciales no es un campo de fuerzas conservativas. Sin embargo, el campo de fuerzas pudiera ser aproximadamente conservativo, con errores que dependerán del grado en que sus fuerzas varíen con sus posiciones espaciales. En la más reciente de las referidas publicaciones del presente autor se efectúan detallados análisis de casos que sirven de fundamento a esa conclusión. Cuarto, el principio de conservación de la masa y la energía, ley de conservación de la masa y la energía. En todas las publicaciones científicas se reporta que no se ha encontrado un caso que no cumpla con el principio de conservación de la masa y la energía, que frecuentemente también denominan como la ley de conservación de la masa y la energía. Se hace constar que si en los numerosos casos en los que se han encontrado que dicho principio se ha cumplido y si el cumplimiento ha sido exacto, no aproximado, cuando en la cuantificación del trabajo físico producido por las fuerzas que han variado continuamente con el espacio, se ha utilizado la definición de trabajo en base a la integral definida, y si además en la determinación del intercambio de masa y energía entre el sistema considerado y su entorno también se ha utilizado la integral definida, cuando la tasa de transferencia de masa y la energía varía continuamente con el tiempo, entonces es una conclusión de este estudio lo siguiente: como también se había expresado en las referidas publicaciones del presente autor, que la ley de conservación de la masa y la energía solo es válida si se incluye en su balance un intercambio de masa y energía entre la masa-energía ordinaria del sistema y otro tipo de masa-energía del mismo sistema, que hemos denominado masa-energía no ordinaria, de tal forma que
cuando el sistema efectúa trabajo sobre el entorno mediante fuerzas que aumentan continuamente con la posición espacial, entonces el trabajo real es mayor que el consumo correspondiente de masa-energía ordinaria del sistema y menor cuando el trabajo es efectuado por fuerzas que disminuyen continuamente. Con la finalidad de determinar el grado de veracidad de esa conclusión, el presente autor en sus anteriores publicaciones ha propuesto experimentos que producirán para tal fin datos e informaciones valiosas, por lo que se solicita que los mismos sean llevados a cabo en los laboratorios dotados con la capacidad requerida. Conviene observar que el conocido principio de conservación de la masa y la energía actualmente se expresa como un balance de cambios de masa y de energía de un sistema después de haber transcurrido cierto tiempo, pero resulta que esos cambios no son cuantificados, pero exactamente al utilizar la antiderivación definida en los casos en los que el trabajo lo efectúan fuerzas que varían continuamente con la posición espacial y los intercambios de masa y energía entre el sistema y su entorno se realizan a tasas de transferencias que cambian continuamente con el tiempo, tal como se ha demostrado en las publicaciones anteriores el autor del presente estudio. Quinto, la relatividad especial, la masa en reposo y la masa relativista. Cuando se utiliza la expresión matemática con la que se define la magnitud de una fuerza, que es mediante el cambio de cantidad de movimiento relativista, también se concluye que cuando se utiliza la integral definida para cuantificar el trabajo real de una fuerza, el valor obtenido será menor o mayor que el trabajo real dependiendo de si la fuerza disminuye o aumenta continuamente con la posición espacial. Por lo tanto, si la expresión matemática que relaciona la energía cinética relativista y el trabajo relativista se cumpliera exactamente en los fenómenos reales de la naturaleza, entonces se llegaría a una conclusión similar a la expresada en cuanto a la ley de conservación de la masa y la energía, pero en la que se incluiría todo lo relacionado con el cambio de masa en reposo a energía y de energía y masa en reposo, así como el intercambio entre cantidad de movimiento de la materia y de la energía y hasta la misma velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío. Si siempre se cumpliera con esa condición, entonces se tendrían que efectuar ajustes conceptuales a la teoría especial de la relatividad, con lo que también podría obtenerse mayor claridad sobre si se debiera utilizar la masa relativista en lugar de la masa en reposo, o ambos conceptos según el tipo de fenómeno que se analice. Un análisis matemático sobre el caso relativista está contenido en una de las referidas publicaciones, la titulada Autoevaluación de los planteamientos
publicados anteriormente por Víctor Manuel Alcibíades Félix Pérez sobre la integral definida, las matemáticas, la física y el cosmos. Sexto, consideraciones sobre la naturaleza discreta de las fuerzas cuando realizan trabajo. En la presente figura se representa en forma geométrica una fuerza de magnitud Fb de X que aumenta continuamente de forma rectilínea de F sub E en función de X1 a F sub E función de X1 más diferencial de X cuando se aplica a un objeto en dirección de su movimiento, siendo X la variable que mide su desplazamiento según la definición actual de trabajo de una fuerza. La representación geométrica del trabajo que realiza la fuerza sobre el eje al desplazarse X1 a X1 más diferencial de X es el área del trapecio con vértices G, E, D y H, que ya que el valor de la integral definida se determina mediante las conclusiones del teorema del valor medio sobre derivadas. En la misma figura se observa que el verdadero trabajo que realiza la fuerza en el indicado desplazamiento es Fb función de X1 diferencial de X, geométricamente representado por el área del rectángulo con vértices G, E, F y H, en razón de que la magnitud inicial de la fuerza es F sub E función de X1 y porque es necesario que se produzca el desplazamiento diferencial de X del objeto para que la fuerza produzca trabajo. Es que, como ya se ha expresado, solo se produce trabajo si la fuerza tiene magnitud distinta de cero y si su magnitud inicial ejerce su efecto sobre el objeto durante cierto desplazamiento o durante cierto tiempo. Cabe destacar que en caso de que una fuerza varíe continuamente en magnitud con su desplazamiento, la fuerza no realizaría trabajo alguno según la definición de trabajo de la física actual, ya que entonces en ningún momento estaría aplicando una fuerza de determinada magnitud durante un determinado desplazamiento o un determinado tiempo. Pero resulta, sin embargo, en base a los experimentos que se realizan en la naturaleza, que una fuerza que varía continuamente con la posición espacial sí ejerce trabajo sobre un objeto que se desplaza en ese espacio, como es el caso de la fuerza gravitacional que se ejerce sobre un objeto que se acerca o se aleja del planeta Tierra o de otros objetos másicos, así como también cuando objetos con carga eléctrica se desplazan en campos eléctricos y o magnéticos. Estos resultados experimentales y de la vida real conducen a pensar que las fuerzas con presencia continua en la naturaleza, cuando producen trabajo, se comportan de forma discreta,
a modo de valores cuánticos, variando sus magnitudes en formas discretas, no en forma continua, aunque los campos de fuerzas estén compuestos por fuerzas con valores definidos en cada sitio del espacio-tiempo. Por tales motivos se propone que se realicen experimentos con los que se puedan establecer de forma definitiva la naturaleza de las fuerzas bajo las condiciones indicadas, ya que así se habría avanzado hacia mejores conocimientos sobre el cosmos. En la figura también se representa en forma geométrica una fuerza de magnitud F sub a función de x que disminuye continuamente de forma rectilínea. F sub a función de x1 a F sub a función de x más diferencial de x cuando se aplica a un objeto de dirección de su movimiento, siendo x la variable que mide su desplazamiento. Según la definición actual del trabajo de una fuerza, la representación geométrica del trabajo que realiza la fuerza sobre el objeto al desplazarse de x a x más diferencial de x es el área del trapecio con vértices G, C, F, H, ya que, como se ha expresado, el valor de la integral definida se determina mediante las conclusiones del teorema del valor medio sobre derivadas. Por ese motivo, al utilizar la integral definida, el trabajo se efectúa cada una de las fuerzas representadas en la figura son iguales si se supone que F sub a función de x1 igual a F sub b función de x1 más diferencial de x y F sub a diferencial x más diferencial de x igual a F sub b función de x1. Pero resulta que el verdadero trabajo que realiza la fuerza F sub a función de x es el valor que resulta al multiplicar F sub a función de x por diferencial de x, que es un valor mayor que el área del trapecio con vértices G, C, F y H, y también mayor que el área del trapecio con vértices G, E, D y H. Por lo tanto, el trabajo que verdaderamente realiza F sub a de función de x es mayor que el trabajo que realiza F sub b función de x durante el desplazamiento diferencial de x del objeto en una cantidad igual al valor que resulta de multiplicar la diferencia entre F sub a función de x y F sub b función de x sub 1 por diferencial de x, que es el área del rectángulo con vértices E, C, D y F. Mediante el presente análisis también se deduce que la diferencia entre los trabajos que realizan ambas fuerzas en las condiciones supuestas depende de la diferencia entre las magnitudes de las fuerzas, así como también del tamaño del desplazamiento diferencial de X del objeto. Para una determinada diferencia entre las magnitudes de las fuerzas, la diferencia en valor entre los trabajos que éstas realizan es mayor según el valor de desplazamiento diferencial de X. En este sentido, es muy importante tomar en consideración que, según la física actual, se espera que el espacio temporal cósmico presente características discretas a modo cuántico para valores iguales o menores a la longitud de Planck o del tiempo de Planck, por lo que el desplazamiento diferencial de X pudiera tomar matemáticamente cualquier valor, pero en el mundo real diferencial de X no puede ser tan pequeño como se quiera,
ya que se debe tomar en cuenta la naturaleza discreta del cosmos y la posible naturaleza discreta de las fuerzas al producir trabajo como se plantea en el presente estudio. Además de la teoría general de la relatividad, ha planteado que los efectos del campo de fuerzas gravitacionales son equivalentes a los de la curvatura del espacio-tiempo y por tal motivo se debe esperar que la naturaleza discreta del espacio-tiempo y de las fuerzas cuando realizan trabajo debe ser más significativa a mayor intensidad del campo gravitatorio, o sea, en presencia de mayor cantidad de masa, ya que uno de los efectos de la curvatura del espacio-tiempo es hacer que los valores permitidos para variables discretas estén más separados unos de otros, lo que exige que los menores valores permitidos para el desplazamiento diferencial de x sean valores mayores que los permitidos para otras condiciones. Esta predicción, fruto del presente estudio, pudiera ser una vía para conciliar las diferencias que han existido entre la teoría general de la relatividad y la teoría cuántica, al tratar de explicar conjuntamente con ambas teorías fenómenos cósmicos de vital importancia científica. Por otro lado, conviene tener presente que aun cuando el desplazamiento diferencial de x correspondiente a cada sitio espacio-temporal pudiera ser muy pequeño, la diferencia entre el valor que se obtiene para el trabajo de una fuerza mediante la integral definida y el verdadero trabajo que ésta realiza puede ser significativa cuando el desplazamiento total de la fuerza es una cantidad finita, no infinitesimal, como así ocurre en la generalidad de los casos de interés práctico. Séptimo, el verdadero trabajo que produce una fuerza en condiciones de la física relativista especial y general. Se ha comprobado mediante la física relativista especial que a medida que un objeto alcanza mayores velocidades, se requiere aplicarle una fuerza de magnitud mucho mayor para provocar un determinado cambio en su velocidad. Eso también significa que si a un objeto se le aplica una fuerza de magnitud constante, a medida que pasa el tiempo, su aceleración disminuirá continuamente, llegando a ser prácticamente cero cuando haya alcanzado velocidades muy cercanas a la de la luz en el vacío, ya que según la teoría especial de la relatividad predice que nada puede alcanzar velocidades más elevadas que la de la luz en el vacío. Por tales motivos, los hallazgos que se han difundido mediante las distintas publicaciones del presente estudio adquieren especial importancia, ya que los mismos se refieren específicamente a los casos cuando las fuerzas que se aplican y la aceleración que éstas producen varían continuamente y fundamentalmente cuando la variación de la magnitud de la fuerza neta que se aplica y o la variación de la aceleración que se produce es a tasas elevadas, como por ejemplo durante reacciones nucleares, explosiones,
sismos y hoyos negros, entre otros fenómenos cósmicos importantes. Debe tenerse presente, como fue publicado en el documento anterior a este, que el menor error que se comete al utilizar la integral definida para determinar el trabajo de fuerza, que varía en magnitud continuamente, viene dado por la siguiente expresión matemática: E mínima igual a L corchete f de x menos f de x2 corchete sobre 2, siendo la L sub p la longitud de Planck, que es aproximadamente igual a 1.616199 por 10 a la menos 35 metros. Por lo tanto, E mínimo es menor que T menos integral de n a n sub 1 f de x diferencial de x. Se observa entonces que para un determinado desplazamiento de la fuerza, mientras mayor es el valor absoluto de la pendiente de la recta, que se representa la variación de la magnitud de la fuerza, F sub x, más grande es el error mínimo. Por tanto, si la variación total de la fuerza es muy grande, como se requiere para producir variaciones de velocidad en objetos que se desplazan a velocidades muy elevadas, por ejemplo, del orden del 30% de la velocidad de la luz o velocidades mayores, entonces dicho error puede ser muy significativo y mucho más significativo si esas velocidades se producen en presencia de altas concentraciones de masa, que al curvar el espacio-tiempo, como predice la teoría general de la relatividad y se ha comprobado, entonces el error sería mucho mayor al ser afectado por la naturaleza cuántica de los fenómenos cósmicos, que ocurren en pequeñas dimensiones, y por la naturaleza discreta de las fuerzas que realizan trabajo, según predice el presente estudio. Los planteamientos y hallazgos difundidos por estas publicaciones también adquieren gran importancia cuando fuerzas moderadas se aplican a objetos de masas pequeñas, como así ha sido destacado anteriormente. Debe tenerse presente que todos los fenómenos relacionados con la aplicación de fuerzas que varían en magnitud y o en dirección continuamente presentan características similares a cuando los impulsos de las fuerzas varían continuamente. Los hallazgos y predicciones del presente estudio en este sentido pueden servir como vía para conciliar efectivamente las diferencias existentes entre la teoría general de la relatividad y la teoría cuántica, a los fines de avanzar hacia una teoría científica unificadora o la teoría del todo. Cabe destacar que todo cuanto se ha expresado en relación a la aplicación de la integral definida para cuantificar el trabajo de una fuerza también es válido para cualquier operación físico-matemática en la que se utilice la antiderivación definida para cuantificar transferencia de masa a energía a tasas variables en función del tiempo o del desplazamiento
del objeto o sistema bajo consideración. Esto es así porque la antiderivación definida se fundamenta en el teorema del valor medio de la derivación matemática, que ignora completamente lo que ocurre realmente al determinar el valor del trabajo de una fuerza de magnitud y o dirección variable, o la transferencia de masa-energía a tasas variables, que consiste en la fuerza en caso del trabajo que produce, o que la transferencia de la masa-energía en los casos correspondientes ejercen sus efectos en un orden establecido, comenzando con sus valores iniciales, que tienen que ocasionar sus efectos durante un determinado desplazamiento o determinado tiempo, según el caso, antes de que otros de sus valores puedan ocasionar también los suyos. Octavo, importancia de las conclusiones del presente estudio en cuanto a los conceptos y las teorías más relevantes de la física actual. Los conceptos de las teorías más aceptadas en la física actual conducen a pensar que la composición del cosmos y sus fenómenos responden en términos generales a que: 1. La materia y la energía ordinaria está compuesta de bosones, fotones, gluones, gravitones, bosones W y Z, etc., y fermiones, quarks, leptones, siguiendo los fermiones casi totalmente los responsables de la existencia de la masa observable, aunque hay bosones como los W y Z que exhiben masas por efecto del mecanismo conocido como de Higgs. 2. Las interacciones, las fuerzas entre los fermiones son el resultado del intercambio de bosones de Gauge por mecanismos en los que se puede violar el principio de conservación de masa y energía en razón del principio de incertidumbre de Heisenberg. Hay varios tipos de vacío, y que el espacio físico que ocupan las partículas elementales del modelo estándar, bosones y fermiones, está constituido por una cantidad mínima de energía, la energía cuántica, muy estable, que nunca es cero y que contribuye al establecimiento de las propiedades de las partículas elementales que están presentes en ese espacio físico. Esa energía cuántica puede polarizarse y afectar por tal motivo a la materia-energía ordinaria que ocupa el espacio. Según la teoría M de las supercuerdas y las de las cuerdas, la masa-energía ordinaria está constituida por cuerdas y membranas con un número de dimensiones mayores que las del espacio-tiempo observable, las que vibran a distintas frecuencias formando grupos con resonancia, entre los que se establecen las fuerzas fundamentales de intensidades y naturalezas distintas dependiendo de sus propias resonancias. Según la supersimetría, se considera en relación a las partículas elementales del modelo estándar, bosones y fermiones, que cada bosón tiene un supercompañero que es un fermión, y que cada fermión tiene también el suyo, que es un bosón, acompañantes que interactúan entre sí. De esta manera se ha formulado el modelo estándar supersimétrico con
un mayor número de partículas elementales. 6. Según la teoría general de la relatividad, los efectos gravitacionales resultan de la curvatura del espacio-tiempo, la que depende del movimiento de la materia y de la densidad de la materia-energía ordinaria, y la que explica que la luz cambie de dirección por efecto de la gravedad, aun cuando sus constituyentes, los fotones, no tienen masa. 7. Según la teoría especial de la relatividad, no se puede estudiar y describir un fenómeno cósmico correctamente si las variables espaciales se tratan sin la interdependencia que mantienen con el tiempo. La materia-energía ordinaria es aproximadamente un 4.6% de toda la materia-energía del cosmos, y el restante 95.4% corresponde aproximadamente en un 72.6% a una energía denominada oscura, cuya composición se desconoce completamente, sobre la que se piensa que tiene efecto gravitacional repulsivo en lugar de atractivo, y que por tal motivo podría ser causante de la expansión acelerada del universo, y en un 22.8% a una materia oscura de naturaleza también desconocida, y que se considera es la causante de inexplicables intensidades de fuerzas gravitacionales intergalácticas y entre partes de una misma galaxia. 9. La materia y la radiación electromagnética a veces se modelan mejor como partículas y otras veces como ondas, dependiendo del sistema del fenómeno que se observe, lo que condujo al desarrollo de la mecánica cuántica, que tiene como caso especial a la mecánica cuántica, que tiene como caso especial a la mecánica clásica. La mecánica cuántica nace cuando se reconoce que todo sistema solo muestra estabilidad a determinados niveles de energía en los que se pueden medir sus características observables, y cuando las longitudes de ondas de la materia-energía ordinaria del sistema son de orden de las dimensiones del espacio que la contiene. 10. La longitud de la onda correspondiente a un objeto material es igual a h sobre p, siendo h la constante de Planck y p la cantidad de movimiento del objeto onda, por la cual se ha determinado experimentalmente que partículas como el electrón y la molécula de hidrógeno, entre otras, presentan difracciones al pasar por ranuras de dimensiones similares a las de la longitud de sus ondas. 11. La cantidad de movimiento de las ondas electromagnéticas, específicamente de un fotón, es igual a h sobre lambda, siendo h la constante de Planck y lambda la longitud de la onda, cantidad de movimiento que causa el efecto fotoeléctrico, entre otros. 12. Una mayor precisión en cuanto a la posición que ocupa una partícula conduce a una menor precisión sobre una cantidad de movimiento, y de forma equivalente una mayor precisión en cuanto al momento en que se encuentra una partícula en una determinada posición conduce a una menor precisión sobre la energía que ésta posee,
lo que conduce como el principio de incertidumbre que se fundamenta esencialmente en la naturaleza ondulatoria de las partículas materiales. Aquí haremos una pausa y continuaremos con el apartado 13, la masa de una partícula que es independiente de su movimiento.